Buenas noches, Juan Carlos Mancilla es mi nombre, soy psicólogo de la provincia de Córdoba y como todos los miércoles la idea es contribuir a través de esta presentación a reflexionar sobre el problema del consumo de drogas, orientando esta charla abierta, así la he llamado, tanto a usuarios de drogas como a sus familias para, reflexionar sobre temáticas que hacen a cómo se constituye el problema de las adicciones, qué hay detrás de todo eso, cuáles son algunas claves como para poder aprender a justamente hacer un camino de salida al problema del consumo. Y hoy el tema que he elegido tiene que ver con uno de los conceptos quizás más destacados, hasta en el sentido común de la gente, cuando piensa en prevención del consumo, cuando piensa en educación familiar, como también a las familias que llegan a tratamiento, siempre con una frase muy parecida en relación al tema que traigo hoy, el de los límites, o también a los usuarios de drogas, que sienten que tienen dificultades para ciertas acciones que podríamos denominar de autocontrol. Pero antes de seguir adelante, te voy a dejar aquí mi botoncito que está abajo para que te suscribas a este canal. Cada tanto suelo largar también un video que llamo de 8 minutos, así la denominé a la serie, sobre todo para personas que viven un poco a los apurones, con poco tiempo para sentarse frente a una pantalla, y tratar de en 8 minutos reflexionar sobre algo que sirva para la prevención o como clave para el tratamiento. Y si te quieres comunicar conmigo, lo podés hacer a través de mi página web www.juancarlosmancilla.com, justamente con el objetivo de intercambiar ideas o proponer algún tipo de tema. Bueno, vayamos al tema, que lo he titulado así: ¿por qué nos cuesta tanto poner límites? O la relación entre los límites y las adicciones. Decía recién que cuando uno se encuentra, por ejemplo, en una situación de psicoterapia o de acompañamiento o de orientación a familias, hay dos frases que suele escuchar muy seguido. No le puedo poner límites, generalmente cuando hablan acerca de un hijo o cuando alguien habla en relación a su pareja consumidora, sea él o sea ella, no le puedo poner límites, no hay forma de que mi no tenga valor, es un no degradado, es un no devaluado el que tengo, o sea, lo digo, pero no hace ningún efecto, ¿no? Es básicamente como un fuego artificial, se queda ahí, en la estética de la palabra no, pero no genera ningún tipo de acción. O esta otra, no puedo ponerme límites. Es a veces una declaración muy sentida y muy doliente de quien padece el problema del consumo de drogas, porque advierte que quiere salir de ahí, pero que por alguna razón no puede ponerse límites a esa conducta. Ahora, cuando uno empieza a explorar el tema de los límites en la familia, el tema de los límites en el consumidor de drogas, encuentra que es un tema que está instalado como preocupación mucho antes de que el consumo de drogas se haya iniciado. Fíjense qué cosa interesante. No tiene que ver solamente con la propia característica del adicto, que básicamente se siente compelido a consumir drogas. Tiene como esa compulsión, esa fuerza interna que lo arrastra. Y eso se explica por muchas variantes que pasan por la química, por la neurofisiología, por cuestiones que tienen que ver con cómo funciona el fármaco en el sistema nervioso. Pero independientemente de eso, cuando uno empieza a explorar la historia o a preguntar la historia de una persona consumidora de drogas, con mucha frecuencia, casi siempre, encontramos en la clínica que son personas que relatan que tuvieron una vida, muchos de ellos o ellas, con muy pocos límites puestos por parte de los demás, o que si se le ponían límites,
básicamente lo escuchaban como si fuese una vocecita muy tranquila y muy tenue, es decir, le pasaban por encima. Nos encontramos también con padres y madres o parejas que no solamente tienen ahora el problema de cómo poner un límite a una persona que está con esa compulsión al consumo, sino que cuando empiezan a explorar para atrás, en la época de la juventud, la adolescencia o la niñez, se encuentran también con historias, con muchas anécdotas donde aparecía esto. No le he podido poner límites a él o a ella. Quizá al hermano sí, a mi otro hijo sí, pero con ella o con él no pude, ¿no? Entonces, el tema del límite siempre aparece relacionado, y aparece relacionado desde el campo de la impotencia, desde el campo de que la persona siente que no ha logrado un cometido, como que fracasó en una de sus misiones en cuanto a rol de padre o de madre, por ejemplo. Bien, cuando hablamos del proceso del límite, pensemos en algo muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos este dibujito que es el de un niño recién nacido con su cordón umbilical, que el cordón umbilical básicamente tenemos el registro de eso en nuestro cuerpo, tenemos nuestro ombligo, nuestro pupo, que básicamente nos está diciendo en algún momento hemos estado pegado a alguien, en algún momento no había un límite claro entre nosotros y otra persona. Sin duda que el órgano que traza el límite a nivel biológico es la piel. La piel me impone un límite con el afuera. El afuera no entra a mí porque hay piel. Pero en algún momento mi cuerpo estuvo unido a otra persona, a mi madre, el cordón umbilical, ¿no? Aquello primero que se hace cuando uno nace nos lo cortan. Es decir, un límite cruento aparece ahí, porque para empezar a vivir necesitamos despegarnos. Aquello que nos sirvió en un momento para llevar adelante nuestra vida y nuestro crecimiento en el útero, en la panza de nuestra mamá, luego se transforma en una amenaza y por lo tanto necesitamos cortar. Es decir, es una interesante metáfora en relación a cómo funcionan los límites. Puede que en algún momento el límite no haya hecho falta, pero en otro momento ponerlo es crucial. Puede ser trágico si ese límite no se pone. Y aparece también aquí un dibujito muy simpático, uno de las caricaturas más inteligentes que tiene nuestras ilustraciones aquí en Argentina, que es Mafalda, ¿no? Esta pícara Mafalda, que ahí dice abajo, si lo alcanzan a leer, soy libre, porque básicamente uno, si bien corta con el cordón umbilical, sabemos que dependemos de una manera como casi ningún otro ser vivo depende durante mucho tiempo de nuestra mamá, de nuestros padres, justamente para sobrevivir. Nacemos con una indefensa brutal los seres humanos. Ningún ser vivo necesita tanto de la protección de su padre y de su madre por tanto tiempo como lo es los seres humanos, ¿no? Uno ve por ahí algún video que es de Discovery Channel y ve cómo nació el potrillito y ahí nomás a los pocos minutos empieza a caminar y uno se sorprende. ¿Cuánto tiempo hemos necesitado nosotros para caminar? No fue inmediatamente. Y básicamente hasta que lo pudimos hacer hemos estado necesitando esa tutela, esa protección, esa relación simbiótica que tenemos al comienzo de nuestra vida con nuestra madre sobre todo, ¿no? En donde se instala también un vínculo amoroso que ya no va tanto por el cordón umbilical, va por la mirada, ese acto de la mirada cuando la madre da de mamar a su bebé y se mantiene ahí en ese vínculo no solamente por el contacto, sino también por algo ya más espiritual, si se quiere, o de otro orden que solamente lo físico, emocional, que tiene que ver con el contacto que genera la mirada. Pero a lo que voy con estas dos dibujitos es que nacemos pegados a otros y en realidad
vamos llevando una vida con el objetivo de lograr autonomía, ser libres, poder irnos del lado de quienes nos han protegido y poder hacer nuestra vida, escribir nosotros mismos el guión de nuestra historia. Ese proceso que llamamos proceso de individuación, justamente es un proceso donde me voy desentendiendo de esos límites, pero también lo puedo hacer, y ahora vamos a conversar de eso, porque he ido aprendiendo de ellos. Eso es una cosa interesante, es como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado me tengo que desentender de los límites familiares para crecer, pero por otro lado tengo que aprender de ellos. No los puedo ignorar, no puedo vivir como si no estuviesen. Y si no están, vamos a tener problemas. ¿Qué pasa con el límite? O sea, ¿para qué me sirve el límite? Porque parece una palabra antipática para algunos. Para otros puede parecer una palabra muy atractiva. Ese puede ser un buen test para aquel que me esté escuchando. ¿Cómo te resulta la palabra límite? ¿Te resulta antipática? ¿O te resulta algo en alguna medida agradable, de lo cual te podés apropiar para aprender? Seguramente que como resolvamos nosotros o como identifiquemos ese sentimiento, va a tener que ver cómo hemos vivido el concepto de la noción de límite en nuestra vida, que no es solamente una noción a nivel mental, sobre todo también pasa por la cuestión emocional. ¿Para qué sirven los límites? Y primero, para lo que decimos aquí, aprender a reconocer al otro. Cuando digo que aprendo a reconocer al otro, lo que estoy diciendo que a diferencia de eso que me pasaba en la panza de mi mamá o con ese cordón umbilical, ya advierto que hay una diferencia entre el otro y yo. Hay un límite. El otro es otra persona y yo estoy de este lado y me tengo que reconocer como mí mismo, como lo dice parte de la psicología, como el self, ¿no? Como mirarme a mí mismo y sentirme el yo mismo. Ahora, uno dirá, parece una cosa obvia esto que dice la psicología, y seguro que sí, pero muchas personas pueden crecer en este tipo de relación donde no hay una frontera clara entre el otro y yo, donde básicamente parecerían que son lo mismo, ¿sí? Al comienzo de la vida esto sucede, pero luego necesitamos desentendernos y darnos cuenta que el otro y yo tenemos un espacio en el medio, un límite, y por lo tanto somos distintos. Esto que parece tan obvio es todo un aprendizaje en el proceso de nuestra vida. Reconozco también con el límite que vivo en un mundo con reglas, que vivo en un mundo que tiene una normativa, que vivo en un mundo donde no puedo hacer lo que a mí se me canta, no puedo hacer lo que yo quiero y no, por lo tanto, no es el deseo el que reglamenta mis acciones, sino que hay una normativa, hay un mundo que tiene un orden. Ahora, ¿cómo es vivir en un mundo donde yo no advierto eso? Cuando yo digo que, ese niño, qué caprichoso que es. El capricho, básicamente, es un síntoma de rebeldía, de bronca ante el límite. El niño se encuentra frente a algo que no puede y no se da cuenta que tiene que admitir que no puede, sino que se encapricha, insiste, patalea, llora, lo quiere, porque no advierte que hay un orden y no advierte que hay un límite entre él y lo otro, ¿no? En realidad, el capricho es una de las primeras señales que nos empiezan a mostrar que aprender a reconocer los límites es doloroso, porque es admitir que uno llega hasta aquí. Es como ese gorrito que llevan los judíos, la kipá, ¿no? La kipá significa básicamente el hombre llega hasta aquí.
De aquí para arriba está Dios. Es como una metáfora de la finitud humana. El límite nos ubica en esa situación. Tercer punto, admito que mi deseo no es omnipotente. Porque claro, crecemos deseando cosas, queriendo llegar a ciertos lugares, apropiándonos de todo lo otro. Pensemos de nuevo en los niños, que tanta simpatía nos generan cuando están con esto de que quieren todas las cosas y que tenemos que estar poniéndole el freno de que no. Pero ¿qué pasa si eso no se aprende y uno ya no tiene 5 años, sino que ya tiene 12 o tiene 20 o tiene 35 o tiene 40? Donde no admito que mi deseo tiene un límite, hay un vidrio, un cristal con el que choca. ¿Ustedes vieron alguna vez alguna situación de esas que son muy cómicas o muy dramáticas, según como uno la quiera ver? De que alguien viene caminando, hay una puerta vidriada, uno no la ve y se la lleva por delante. Choca, ¿no? Y cae para atrás, se lastima, puede haber un accidente muy, muy complicado por llevarse un vidrio por delante. Bueno, en alguna medida también es una metáfora para expresar cómo a veces el deseo, cuando se cree omnipotente, se encuentra con los límites de la realidad, ¿no? Avanza y no se da cuenta que tiene que frenar. Pero no se da cuenta porque no hubo un aprendizaje previo. Y eso es uno de los puntos sobre los cuales me quiero centrar. El límite se aprende porque otro me lo enseña. Ahora, si yo voy a aprender el límite porque choqué contra él, muy probablemente y seguramente lo voy a aprender también, pero a un costo infinitamente más doloroso que aquel que se desprende de que otro que me quiere, otro que me ama, me lo enseña. Por eso, hablar sobre límites y normas en la familia es un capítulo importantísimo en la prevención de las adicciones. Y ya voy a ligar en un ratito la relación entre las adicciones y esto del límite. También tiene algo muy positivo, fíjate aquí. Siento que alguien me protege. Siento que alguien me quiere. Siento que alguien está preocupado por mí. No es solamente la cuestión del límite, lo antipático de su no. La cuestión del límite también es atractivo porque detrás de eso hay alguien que me está cuidando. Hay una mano que quiere que me vaya bien. Entonces, cuando un niño, un adolescente, recibe un no como límite, por más que pueda haber al comienzo una reacción de rebeldía, si ya hay un entrenamiento en el no, también está advirtiendo, alguien me está cuidando, alguien me está protegiendo. Obviamente, cuando la persona va creciendo, empieza esa disputa. Bueno, pero ahora soy yo el que me quiero cuidar. Ya no quiero que otro me cuide. Y ahí aparece el arte de los padres y el arte de los hijos también, e ir negociando esa independencia y de que de los límites nos vayamos desentendiendo como algo que me pone el otro y vaya justamente aprendiendo a ponérmelo yo. Un lenguaje más técnico diría pasar de la heteronorma, la norma que pone el otro, ¿no?, a la autonorma. Yo mismo me pongo la norma a mí mismo. Es decir, yo mismo he aprendido a ponerme el límite. Pero para aprender a ponernos límites, porque todos tenemos que tener esa sabiduría, ayuda mucho a provenir de una familia en donde el límite se haya puesto con autoridad también, seguramente con muchas fallas, porque no es una regla matemática, pero ayuda mucho si ya hay ese aprendizaje en la historia. Siento que alguien me protege. Me organizo
en mi estilo de vida. Un estilo de vida sin límites claros es claramente una vida muy desorganizada, porque básicamente está caminando al ritmo de lo que la persona quiere, lo que la persona le gusta, de lo que la persona tiene ganas. Y cuando uno está entregado a eso, a las ganas, a lo que me gusta, la cosa es desorganizada como estilo de vida. Por eso es educativo el límite, porque organiza al otro. Me organizo a mí mismo cuando sé que hay ciertas cosas que no debo transgredir. Y hay algo emocional muy interesante también como aprendizaje en el límite. Descubro mis frustraciones. Porque los límites frustran, ¿o no? Los límites frustran. Es decir, cuando alguien quiere algo y no lo puede conseguir, y sabe que no lo va a poder conseguir por más que la pelee, se frustra. Y la frustración es un sentimiento agradable o desagradable. Y es un sentimiento desagradable, sin dudas. Pero es un sentimiento necesario. Porque tiene que ver justamente con aprender a crecer sabiendo que uno llega hasta aquí. Llega hasta aquí. Es decir, que tenemos finitud, no solamente en la extensión de nuestra vida porque nos vamos a morir un día, sino que también tenemos finitud porque no podemos hacer todo lo que queremos. Y tenemos que admitir esa frustración y en el admitir esa frustración justamente tomar redirecciones que nos hagan bien. Entonces queda claro que en la educación de nuestros hijos proponer límites es imponer límites, es importante, es necesario. Ahora, hay algo que hace a la pregunta que gatilló esta charla de hoy. Es decir, uno se encuentra con personas que son como este dibujito de acá, este gráfico, ¿no? Como esta marioneta que está allí sentada con la cabeza gacha, y la elegí porque a mí me transmite la idea de alguien frustrado. Si ya cuando yo estoy frustrado por algo, me siento como esa marioneta. No lo he podido conseguir y tengo que admitir esa finitud y por lo tanto volverme a parar y caminar en otro sentido. Ahora, cuando hablamos de poner límites estamos diciendo que es algo necesario, que le hace bien al otro, y difícilmente algún papá, alguna mamá se siente frente a nosotros a discutirnos. No, yo estoy en contra de todos los límites. Sabemos que básicamente sostener esa filosofía sería imposible, ¿no? Porque implica que no cuidamos del otro. Ahora, pero ¿cuáles son las razones? Si es algo tan necesario, tan positivo, tan recomendable, el buen límite, ¿qué nos impide? ¿Qué le impide a ciertos papás y a cierta mamá poner ese límite? ¿Cuáles son las razones? Y bueno, yo quiero básicamente hablar de tres razones que generalmente intervienen. No solamente en un padre, una madre, puede ser también en una pareja, ¿no? Puede ser también en límites hacia uno mismo, aunque no me estoy centrando mucho en eso, pero en límites que yo me tengo que autoimponer. La primera que quiero mencionar es el egoísmo. No voy a dar muchas vueltas y hablar de algo que a algunos les puede resultar muy antipático. Pero sí, a veces el egoísmo de los padres nos lleva a no poner límites. ¿Y egoísmo en qué sentido? Miren, yo me he encontrado muchas veces con padres o madres que a lo mejor no han querido ponerle un límite a sus hijos porque al hacerlo, al permitirle todo, sentían que eran más queridos por sus hijos. ¿Se entiende?
o sentían también que estaban satisfaciendo alguna situación particular. Les cuento una anécdota personal. Yo me acuerdo un día llevo a mi hijo más pequeño al médico y resulta que el médico me pregunta cuando me está viendo que yo me despido de él, ¿por qué le ataba el cordón de las zapatillas? Y yo básicamente sentí que era una pregunta que no cabía y la verdad yo había llevado a mi hijo por un problema en la garganta, no por cuestiones vinculadas a sus zapatillas. Me sentí ofendido, como diciendo, ¿qué tiene que ver, doctor? ¿Por qué le ata los cordones a su hijo? Y en realidad, bueno, porque no se las sabe atar, bueno, pero está en edad ya de sabérselas atar, me explica, y tenía razón. Pero yo sentía que algo me molestaba de lo que él me estaba diciendo. Y ¿saben qué? Yo me di cuenta que en realidad a mí me gustaba poner en la mesa a mi hijo, atarle las zapatillas y mientras yo se la ataba, resulta que mi hijo me hacía cosquillas en la cabeza. Ese era como un juego, como un código. Yo ataba las zapatillas y mi hijo me hacía cosquillas en la cabeza. Y esa era la razón por la cual yo impedía que mi hijo aprenda a atarse las zapatillas solo. Fíjese qué cosa curiosa. No le estaba haciendo un bien a mi hijo. Y la razón última que me llevaba a mí a hacer eso era el egoísmo mío. En cuanto me gustaba, me satisfacía esa demostración de cariño. Ahora, me lo planteé muchas veces en aquel momento. ¿Y está bien o está mal? Hoy, obviamente, soy un agradecido de la intervención de ese médico, porque me di cuenta que yo tenía que retirar una autosatisfacción mía, justamente para que mi hijo aprenda él a atarse las zapatillas, porque eso le iba a servir más para su crecimiento personal. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero con esto del egoísmo? Es decir, cuando como papás o como mamás o como pareja o lo que sea, no ponemos un límite, porque en realidad hay algo que nos satisface de esto, nos satisface que dependa de mí, porque en realidad yo me estoy sintiendo importante. Me satisface que en alguna medida me necesite siempre, porque al necesitarme siempre yo me estoy sintiendo importante. Egoísmo. Esa es una actitud egoísta que los padres, que las madres necesitan en alguna medida, de la que necesitan desentenderse. Otro puede tener que ver con el miedo, segundo que pongo allí, ¿no? El miedo. Padres muy temerosos que en alguna medida presuponen incapaces a sus hijos, que sienten que si se los deja solo no van a poder y que tienen miedo a esa independencia porque en realidad los ven como incapaces. ¿Saben qué? A todos nos pasa eso en las distintas etapas de crecimiento de nuestros hijos. Siempre sentimos que no están preparados para, ¿no? Sentimos que no están preparados para. Ahora, el punto es que en algún momento tenemos que asumir el riesgo. Tenemos que asumir el riesgo de dejarlos ir, de dejarlos hacer, de dejarlos tomar sus propias iniciativas. Pero para eso tenemos que superar nuestro propio miedo. Cambiar ese miedo por apostar a una confianza y dejar crecer esa confianza. O confianza que también del error nuestros hijos van a aprender. Es algo para reflexionar. Superar los miedos que tenemos no necesariamente los miedos a nuestros hijos, ¿no? Sino en el sentido que nos hagan algo, que se enojen con nosotros, puede ser eso también. Pero generalmente tiene que ver al comienzo con un miedo a valorar que el otro va a saber manejar su independencia. Y por último, tercer punto, hay padres que también, o madres que también, por una cuestión de principios, sienten que educar a sus hijos es dejarlos, ¿no? Dejarlos y a veces dejarlos desde muy pequeño. Y aquí está el arte justamente y el timing, el arte y el timing de la educación. Sin duda que a nuestros hijos hay que dejarlos, lo dije yo al comienzo, debemos
generar un proceso de individuación donde ya puedan solos. Pero el problema es cuando tenemos ciertos principios de dejarlos antes de que en realidad estén en una edad para poder ser responsables de esa independencia que le dé el ego. Y aquí está algo que no es matemático, y por eso digo, es el arte de la educación familiar. Poder saber soltar al otro a tiempo. Y ojo con esto de los principios. Recuerdo una vez el caso de una familia que vino acompañando a un joven muy culto él y muy conocedor del tema drogas. Él tomaba un medicamento, estaba enganchado en un medicamento que tenía algún componente opioide y generaba mucho apego, mucha adherencia y por lo tanto mucha adicción a ese medicamento. Y resulta que, bueno, cuando empecé a conocer la familia era una familia también muy, muy preparada, muy culta, y que siempre rindió culto a la independencia de sus hijos, de lo cual la hermana del muchacho que consumía drogas era una agradecida porque ella había madurado y llevado adelante su vida de una manera que le ayudó a alcanzar muchas metas. Pero este hermano que tenía no, quedó enganchado en esto de las drogas. Pero lo que voy con la anécdota, que explorando con él qué es lo que había pasado en su historia con las drogas, por qué le gustaban tanto, conocerlas, experimentar con ellas. Yo digo en un escrito sobre este muchacho, había hecho de su cuerpo un laboratorio de experimento farmacológico, ¿no? Que siempre toda droga que andaba por ahí, él la probaba. Y quedó enganchado con esta que cuento. Pero a lo que voy es que cuando me cuentan la historia familiar, me dicen que cuando era muy chiquito, pero muy chiquito, 5 años, 4 años, y tenía que tomar un antibiótico, por ejemplo, la madre, en vez de hacer lo que hacen la mayoría de las madres, ir, darle el antibiótico y poner el antibiótico en, qué sé yo, en el lugar donde se lo guarda en la casa, le había enseñado a muy temprana edad a dejar en la mesita de luz a la noche el antibiótico para que el nene solo lo tome, porque entendía que así era la manera de educarlo en la libertad y en la autonomía. El concepto estaba bien, pero la historia demostró que lo hizo a muy temprana edad, muy chiquito. Entonces le dejaba ese jarabe, ese medicamento, y el nene se dio cuenta que lo tomaba y le dio cuenta que también le gustaba el sabor y empezó poco a poco a experimentar con todo medicamento que andaba por la casa, porque en alguna medida eso era lo que había aprendido. Tuvo un par de intoxicaciones medias complicadas, pero no voy a decir que por eso se drogó necesariamente, pero coincidía que su apego a los medicamentos tenía que ver con esta educación tan temprana de dejarlos solos, ¿no? En soledad, queriendo cultivar una responsabilidad para la cual no estaba preparado. ¿No? Y así podemos contar también anécdotas que van a la inversa. Entonces, es importante superar nuestro egoísmo, nuestros miedos y plantearnos nuestros principios en relación con esto que hace al tema de los límites. Vinculemos, ya para cerrar, la relación entre límites y adicciones. Y voy a decir 3 frases que escribí aquí, una especie como una, no sé si una explicación, pero sí algo que la terapia, la clínica nos va revelando a medida que vamos trabajando con personas consumidoras de drogas. Quienes no recibieron límites claros, puede que no sepan ponérselos a los propios. Eso es como una regla. Quienes no recibieron límites claros en su proceso de vida, va a llegar un momento que cuando tienen que ponerse sus propios límites, no saben cómo hacerlo. Sienten que no son capaces. Claro, porque no aprendieron del afuera, no aprendieron del otro. Entonces nunca lo pudieron internalizar, o les cuesta internalizarlo, lo tienen que aprender de nuevo. Se puede aprender. Una persona que tiene problemas con consumo de droga tiene que aprender a ponerse límites por sí mismo. Pero cuesta, porque está acostumbrado a otra cosa.
¿no? A no saber reconocer la importancia del límite, porque así creció. Perciben un mundo con límites difusos y débiles. Quienes no recibieron límites, o quienes no los reciben, perciben también que la sociedad es como la familia. Si en la familia hay límites difusos, poco claros, permisivos, en alguna medida van a trasladar esa mirada a las reglas sociales también y manejarse en la sociedad como si no habría límites claros. Y los que están claros no los ven de manera difusa. Son como esas personas que tienen ese problemita en la vista donde no saben distinguir colores. Bueno, así es con la persona no sabe distinguir la claridad de los límites. Ahora, si lo pensamos bien a esto, resulta peligroso. Porque claro, cuando yo crezco en una familia que me pone límites, me pone los límites con amor. Me pone los límites con cuidado cuando están bien puestos. Me hacen enojar, lloro, pero me ponen los límites con cuidado. Cuando yo salgo a la sociedad, los límites con que me encuentro en la sociedad no son límites amorosos. Esos son límites que me pone un accidente, que me pone un encuentro con la policía, que me pone una pelea callejera, que me pone un encuentro con la justicia. Se dan cuenta que me pone un encuentro con el hospital de urgencias. Los límites de la calle, si no los sé reconocer, son límites durísimos y que pueden tener un costo muy alto para la persona. De ahí la importancia de educar en límites claros y de poder hacer el proceso de internalizarlos. Porque si no, asumo la vida como un riesgo permanente. Pero no necesariamente porque sea un valiente temerario, sino porque tengo esa dificultad para percibir los límites. No los reconozco como quien no reconoce los colores. Culpan a los demás por la frustración que les genera el límite. Claro, como no lo pueden reconocer, pero el límite está ahí y chocan contra el límite, como no lo pueden representar, como no lo admiten, el límite aparece, porque el límite es algo concreto, algo muy concreto en la vida real. Y cuando me toca y me golpea, culpo a otros o a otra cosa por lo que me pasó. No me pasó porque yo no supe ponerme un límite. Me pasó porque la pelea se dio por esto, porque la policía se comportó de tal forma, porque la justicia trabaja así, porque de la escuela me echaron porque la maestra no sé qué. O sea, uno termina trasladando, proyectando, le decimos los psicólogos, la culpa en el afuera, ¿no? Fíjense la importancia entonces que tiene poder poner los límites, aprender a poner los límites, ¿no? Y las adicciones se llevan muy bien con la falta de límites. De hecho, es el proceso del placer desenfrenado la adicción. ¿Qué es sino eso? La búsqueda del placer desenfrenado a costa de mi propia salud y de la felicidad de los demás. Todo me dejó de importar. Todo orden va a ser transgredido. Todo límite va a ser pasado porque no lo veo, porque no existe, porque no es real, porque no me importa, ¿no? Entonces aparece esta cuestión de la transgresión. De ahí entonces la importancia de aprender a poner límites y aprender a poner los límites también. Y si hemos vivido una vida donde el proceso de los límites no tuvimos padres que nos lo supieron enseñar bien, o nos lo enseñaron bien pero no lo aprendimos bien, bueno, si nos ha pasado eso, siempre hay tiempo para reconstruir. Siempre hay un tiempo para reconstruirse y aprender a vivir como si uno supiese que tiene límites. El actuar como si, aunque no lo sintamos,
vale mucho en esta situación. Actuar como si uno tuviese límites claros, aunque no sienta, porque obviamente no tiene la emoción pegada a eso porque no lo aprendió de chico, pero cuando se da cuenta que vivir así le beneficia, le trae buenos resultados, le trae ganancia, el tema de los límites se va instalando no como un problema, sino como una virtud. Bien, cerramos aquí. Gracias como siempre por estar aquí presente, la gente de Guatemala con la cual estamos trabajando juntos a partir de estas charlas y sé que la están difundiendo allá, la CECATID o la CECARIT, siempre me equivoco ahí en la pronunciación, igual también la Federación de Lucha contra la Droga de República Dominicana, amigos de Costa Rica, que son generalmente los que más siguen de afuera de Argentina esta charla, y por supuesto la gente de Argentina también. Vamos a seguir reuniéndonos los días miércoles, y ya te dije, si querés puedes suscribirte aquí a mi página para recibir los distintos videitos que toda la semana o cada 15 días voy tratando de resumir en lo que es psicoeducación en el tema drogas, o me puedes escribir también a mi página web para entablar ya un contacto personal. Muchas gracias.